Recuerda que la ilustración surge en Inglaterra. En lo económico proviene un libre mercado en el cual el hombre mismo puede utilizar sus recursos para realizar el comercio sin la intervención del rey o de la iglesia. Luego, el hombre ilustrado ama la naturaleza. Considera que el conocimiento se encuentra en la naturaleza, que la naturaleza es la que va a permitir al hombre alcanzar el desarrollo tanto cultural como científico, ¿no? El hombre ilustrado dice, hay que observar la naturaleza para poder descifrar sus leyes, como por ejemplo Newton, que observando la naturaleza descifra el tema de la gravedad, ¿no? Una de las razones de la ilustración también es alcanzar la felicidad. El hombre ilustrado desea alcanzar y luchar por alcanzar su misma felicidad. Una forma de alcanzar la felicidad es dejar de ser supersticioso, ignorante, y más bien empezar a utilizar nuestra razón. Pero para alcanzar la razón, dice el hombre, hay que educarse. Solo el hombre que se educa puede ser un hombre feliz, ¿no? Entonces los ilustrados consideran a la educación como una piedra angular del desarrollo científico y del desarrollo de la felicidad. Muy bien, hasta ahí. Estas características que vemos acá y que ha leído muy bien Terry, lo tenemos acá, mira, en el siguiente material. Te voy a mostrar justamente esta parte. Ahí está. Y dice la ilustración, mira, ahí está justamente en pantalla. Aparece la ilustración, que es un movimiento filosófico, porque van a haber filósofos, cultural e ideológico burgués, que nació en Inglaterra y se difundió por toda Europa en el siglo XVIII. ¿Cuáles son las fuentes de este movimiento? El racionalismo, ¿no? La razón que va a propugnar René Descartes, el liberalismo que va a propugnar John Locke y el empirismo, ahí está un momento, de Francis Bacon. Estos son los primeros precursores de la ilustración. Pero ¿cuáles son las características de este movimiento llamado ilustración que en realidad busca el desarrollo progresor de Europa? Bueno, característica número uno, el amor por la naturaleza, ¿no? Tú no puedes amar, la gente, el hombre moderno dice, ¿por qué la gente ama a Dios? Si a Dios no se le puede tocar, no se le puede ver, lo que debemos amar es a la naturaleza, ¿no? Que lo vemos, que lo tocamos, que lo sentimos. Ese amor por la naturaleza, decían los ilustrados, nos va a permitir conocerla. Y una vez que conozcamos a la naturaleza, podemos lograr controlarla y así alcanzar la felicidad, ¿no? Una vez que uno pueda conocer las plantas, los árboles, va a conocer sus propiedades y de esa manera alcanzar la felicidad. Fe en la razón, dice, ¿no? ¿Por qué confiamos en la creencia, decía el hombre ilustrado? La razón es lo más importante que nos va a llevar a alcanzar el progreso. La búsqueda de la felicidad, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, son derechos que uno debe conservar toda su vida y de esa manera alcanzar la felicidad. El hombre ilustrado es un hombre crítico, no cree en los dogmas, no cree en las supersticiones para nada. Es un hombre que solamente cree en lo que él puede ver, en lo que él puede razonar, en lo que él puede pensar. Planteamiento de la ilustración. A nivel político, los ilustrados critican el poder de los reyes, ¿no? El antiabsolutismo. ¿Qué es el antiabsolutismo? Es la creencia de que el rey debe tener todo el poder. Bueno, eso es criticado por el ilustrado. A nivel económico, es antimercantilista. La idea de que solamente se va a alcanzar el desarrollo acumulando metales preciosos es criticado por el hombre ilustrado, ¿no? No se puede alcanzar el desarrollo solamente acumulando metales. Hay que producir comercio, industria, dice. A nivel social es antiestamental. El hombre ilustrado está en desacuerdo con una sociedad donde existan el sector dominante, dominado en base a creencias o características religiosas, ¿no? El hombre ilustrado cree más bien en que se debe alcanzar la igualdad. La igualdad y la libertad del sujeto debe ser delimitado por la ley, ¿no? El hombre ilustrado busca ese planteamiento del tema de la ley.
Bueno, vamos a conocer un poco más de los ilustrados. ¿Quiénes son estos exponentes de la Ilustración, un movimiento que estaba en contra de los reyes? ¿Quiénes van a estar en contra del poder de los reyes? Bueno, vamos a conocerlos acá. Voluntario para la lectura fuerte, por favor, rapidísimo. John Alexander López Maluquis, fuerte Maluquis. Exponentes de la Ilustración. El precursor del pensamiento político ilustrado fue el inglés John Locke, 1632-1704. Defendió el derecho de la vida, la propiedad privada y la seguridad personal como derechos inalienables de la persona. La finalidad del Estado que se origina en el libre acuerdo entre personas es proteger estos derechos. John Locke es considerado el padre del liberalismo moderno y su obra más conocida es Ensayo sobre el entendimiento humano, en 1990. En inglés, John Locke es considerado como el padre de las nuevas ideas. Luego de la Revolución de 1688, que desalojó del trono a los Estuardos, escribió su obra titulada Origen, alcance y limitaciones del gobierno. En ella niega el origen divino del poder de los reyes y reconoce que el poder se funda en el conocimiento de los. Muy bien, John Alexander López Maluquis, buena lectura. Vamos a ponerle por acá su punto. Pregunta entonces, ¿a quién se conoce como el padre de la Ilustración? El padre del liberalismo. Mano levantada. ¿Quién es el padre del liberalismo? Elizabeth Silva Capa. A John Locke. Muy bien, correcto, ¿no? John Locke es el padre del liberalismo, Silva Capa. Entonces, los exponentes de la Ilustración aparecen en Inglaterra justamente porque los ingleses se empiezan a educar mucho más antes que otros países, ¿no? Ellos desarrollan un sistema educativo bastante fuerte, donde, por ejemplo, la filosofía se convierte en una de las principales ciencias que ellos van a llevar o van a conocer. Y a partir del conocimiento de la filosofía y de otras ciencias, podrán alcanzar un gran desarrollo, como lo vimos en la clase pasada, en torno a la industria. Pero John Locke no es el único, pues. Van a haber más exponentes de la Ilustración. Si bien la Ilustración nace en Inglaterra, pero tiene mayor llegada en Francia. Debido, pregunta, a ver, una característica de la Ilustración, que lo hemos visto acá en el esquema, es que es antiabsolutismo. Pregunta, ¿la Ilustración es antiabsolutista porque critica a quién? Levanta la mano. ¿A quién critica la Ilustración Silva Capa? Al rey, profesor. Correcto, Silva, muy bien, porque critica al rey, pues. Ahí está, muy bien, critica al rey. Y justamente los que van a tener mayor protagonismo van a ser los franceses, ¿no? Los ilustrados de Francia, porque será justamente ahí donde era gobernado por un rey, ¿no? Francia era gobernada por una monarquía, y estos ilustrados le empezarán a criticar. Vamos a conocer a uno de ellos llamado Voltaire. Voltaire, que nació en 1694 y murió en 1778, es un exponente o filósofo de la Ilustración. ¿Qué cosa hizo Voltaire? A ver, voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro. Terry Quispe, fuerte, Voltaire. Voltaire, Francois Marie Ori, Francia, 1694 a 1778. Filósofo francés, fue un implacable crítico del absolutismo y de la religión católica. Escribió cartas filosóficas, cartas a los ingleses en 1734, candidato 1759 y diccionario
filosófico. Se convirtió en el maestro del pensamiento europeo hasta su muerte en 1778. Fue encerrado en la Bastilla en el año 1717 por una sátira contra la memoria de Luis XIX. No, Muy bien, 14. Luis muy bien, XIV. Terry Quispe, Luis XIV, ¿no? Vamos a colocar acá. No olviden colocar su nombre y apellido completo en el chat, los que recién han entrado. Entonces, uno de los grandes exponentes de la ilustración es Voltaire, ¿no? Voltaire lo tenemos también acá, mira, vamos a compartir. Mete Rousseau, acá está Voltaire, ¿no? Voltaire es el autor de esta obra llamada Cándido y del diccionario filosófico, ¿no? Son algunas de las obras que desarrolló Voltaire, quien era además uno de los más grandes críticos de la religión católica. Criticaba la educación que daba la religión católica, por eso que él escribe esta obra, ¿no? Cándido, donde chanca duramente a la iglesia por cómo educaba a los jóvenes. Lanza también su obra Diccionario Filosófico. Bueno, vamos a leer a otro personaje ilustrado llamado Montesquieu. Voluntario, por favor, cualquiera. Muy bien, Coveñas, te escuchamos. Filósofo y político francés, planteó la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Criticó las costumbres e instituciones del régimen absolutista en su obra Cartas Persas, en 1721. Sin embargo, su obra trascendental es El espíritu de las leyes, de 1748, donde analiza todos los sistemas políticos conocidos, declarándose partidario del régimen parlamentario democrático al estilo inglés. Muy bien, correcto, muy bien. Muy bien, su compañero Montesquieu. Vamos a buscar por acá. ¿No estás? ¿O sí estás? Coveñas, no estás, ¿no? Coveñas, correcto. Montesquieu entonces plantea lo que hoy día en el Perú se usa, ¿no? Hoy día en el Perú tenemos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso es una obra de Montesquieu que llegó al Perú muchos siglos después. Montesquieu decía que el rey, si bien era importante, pero debería gobernar en base a las leyes, ¿no? Por eso él habla de una monarquía constitucional, donde el rey tenga el poder, pero sea limitado por un congreso, ¿no? Y Montesquieu escribe una obra, justamente lo tenemos también acá, Voltaire, ahí está Montesquieu. Su obra se llama Espíritu de las Leyes, donde él habla de la importancia de tener autonomía y división. Y también escribe las famosas cartas persas, ¿no? Desarrolladas por Montesquieu. Montesquieu además era partidario de que un país sea gobernado por un congreso, porque el congreso, decía Montesquieu, representa al pueblo, ¿no? Representa los intereses de las mayorías. El rey debería existir, pero su poder debería ser limitado por estos parlamentarios, es lo que dice Montesquieu. Bueno, vamos a conocer a otro que tiene que ver con la educación bastante. Es un suizo, Rousseau. Vamos a conocer a Rousseau, a ver, voluntario, por favor, cualquiera, para leer a Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Suiza, 1712-1778. Vamos, Terry, fuerte, Rousseau. Este pensador suizo fue el crítico más radical de su tiempo. Se opuso tanto al sistema absolutista francés como al modelo parlamentario inglés, postulando el principio moderno de la soberanía popular. De acuerdo al poder, el preside y emana del pueblo. Su obra máxima es del Contrato Social, 1762. Allí planteó que la sociedad delegada el poder político a individuos ante la necesidad de gobernar. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, exigiendo libertad e igualdad a los gobernantes de turno, a manera de un contrato social que ambas partes deben cumplir. La obra El Emilio fue una dura crítica contra la educación de la época, en gran parte en manos de la Iglesia.
que transmitía contenidos dogmáticos y recurría a métodos autoritarios. Muy bien, el alumno Terry. Vamos a ponerle un punto por acá. Terry Quispe, muy bien, ha llegado a 19, Terry, ¿ah? Excelente. Entonces vamos a preguntar de Rousseau. ¿De qué país era Rousseau? Mano levantada. Fabricio Efio. Suizo. Correcto. Rousseau era suizo. Muy bien, Efio. Está el alumno Efio, ¿no? El alumno Efio. Correcto, ¿no? Rousseau era un filósofo y pensador suizo considerado como el más radical de todos. Rousseau se opone al poder de los reyes, al poder absolutista, pero también se opone al poder de una monarquía constitucional como había en Inglaterra, ¿no? Pregunta entonces, ¿Rousseau sostiene qué principio? ¿Qué principio sostiene Rousseau? Para él lo más importante, ¿qué cosa era? ¿Cuál es el principio básico dentro de las ideas de Rousseau? Mano levantada. ¿Cuál era el principio básico dentro de las ideas de Rousseau? Vamos, la lectura tú lo tienes, está en el WhatsApp, la lectura. Lo has descargado, lo puedes trabajar. ¿Cuál es? Vamos. ¿Cuál era el principio más importante para Rousseau?